Lo que nos convoca el día de hoy, el impacto de las calibraciones, la gestión de los filtros de los sistemas HVAC. Me presento nuevamente. Mi nombre es Gabriel Frías. Soy de República Dominicana. Soy perito técnico en electrónica industrial y microcontroladores. Soy especialista en el área de calibraciones. Hace ya unos 7 años vengo trabajando en la industria en diferentes áreas, especialmente en los sectores industriales farmacéuticos, de dispositivos médicos, de alimentos, manufactura de semiconductores y nada. Tenemos formación en ISO 9001, en algunas normas relacionadas a calidad, y actualmente soy el director de QRQC e instructor de instrumentación industrial en el Instituto de Tecnología Industrial en República Dominicana. El contenido que vemos el día de hoy, aquí se lo desgloso: la respiración de los edificios. Las mediciones es el corazón de toda decisión. Los parámetros para un diagnóstico preciso. Los sensores no mienten si están calibrados. El flujo ideal de la gestión de los filtros. Lo que sucede si no se calibra. El impacto de mantenimiento. Los beneficios económicos de la buena gestión y algunas recomendaciones que vamos a ir viendo en lo largo de esta presentación. Iniciando, aunque yo sé que muchos son conocedores de este concepto, decimos que es un sistema HVAC. Un sistema HVAC, por sus siglas en inglés, Heating, Ventilation and Air Conditioning, es el conjunto de equipos destinados a controlar la temperatura, la humedad y la calidad de aire interior mediante procesos de calefacción, ventilación y aire acondicionado. Saben todos que en la actualidad estos sistemas representan una columna vertebral en la infraestructura moderna, tanto de entornos residenciales como las instalaciones industriales, bueno, también en instalaciones hospitalarias y de otros servicios. Su correcto funcionamiento no solo garantiza un confort térmico, sino también calidad de aire interior. Esto lo he aprendido con los amigos de Working, y es que por lo regular en la industria nosotros nos preocupamos mucho del confort por temas de temperatura, y muchas veces obviamos la calidad del aire. Y Sí, precisamente lo que vamos a hacer en el día de hoy. de un momento a otro llegó a estar en el octavo piso. También es importante resaltar que la buena gestión en los sistemas HVAC tiene que ver mucho con la eficiencia energética, con la prolongación vida de la utilidad de los equipos. Entre todos los componentes que conforman un sistema HVAC, los filtros de aire ocupan un lugar crucial. Son básicamente la primera barrera física eh, contra la entrada de partículas sólidas, de polvos, contaminantes biológicos y químicos. También podemos, dependiendo del entorno, ver polen, bacterias, virus, y los filtros juegan un papel crucial, importante, para evitar la proliferación, la contaminación cruzada, entre otros males que pueden afectar la producción, la salud de los operadores o del personal en una empresa. Sin embargo, el impacto de los filtros va más allá de su simple presencia. Saber gestionar adecuadamente, o sea, a nivel técnico, depende de la capacidad de medir, monitorear y tomar decisiones, o sea, decisiones informadas basadas en mediciones de unos parámetros objetivos. En este punto entra en juego la calibración de los instrumentos.
Un aspecto muchas veces subestimado por algunas organizaciones, quizá las menos reguladas. La calibración no solo es una práctica metrológica para una auditoría, para solamente cumplir, sino que la calibración garantiza eficiencia, es parte del mantenimiento preventivo y es necesaria para obtener datos confiables. Para el cambio de filtros, es necesario basarnos en estos datos que nos dan las mediciones. ¿Por qué? Porque permiten asegurar que el filtro siga removiendo contaminantes críticos, optimizar recursos, cambiar filtros sin medir su desempeño genera gastos innecesarios, ya sea hacerlo de manera prematura, o sea, antes de tiempo, o hacerlo ya demasiado tarde. Y a nivel de cumplimiento normativo, tenemos normas como la ASHRAE 52.2 e ISO 16890, que exigen evaluaciones basadas en mediciones objetivas. ¿Cuál es la relación que existe entre todo lo que hemos hablado de gestión de filtro, eficiencia energética y mantenimiento? Primero, vamos a definir algunos conceptos. Las calibraciones, ¿qué son? Cuando hablamos de calibraciones nos referimos a una comparación entre un patrón de referencia trazable a instituciones como el NIST versus un equipo bajo prueba. Cuando se hacen esas comparaciones, se estima una duda razonable conocida como incertidumbre. O sea, es una especie de verificación, comparación para demostrar objetivamente la, el performance o la eficiencia de un equipo de medición. El mantenimiento va muy de la mano porque previene, cuando se hace mantenimiento preventivo, en el caso de los filtros, previene obstrucciones y falla que aumenta la resistencia al flujo de aire. Combinando estos dos conceptos, calibraciones y mantenimiento, a nivel de eficiencia energética, podemos reducir el consumo eléctrico y prolongado que muchas veces tienen los equipos por la mala gestión de los filtros. Las mediciones, el corazón de toda decisión. ¿Qué parámetros tomamos en cuenta cuando estamos gestionando filtros o en un sistema HVAC? El primero, que ya muchos conocen, es el diferencial de presión. El diferencial de presión que mide la resistencia en el contexto de los filtros, mide la resistencia al paso del aire, de modo que un aumento de esa presión diferencial va a establecer o señalar una saturación en el filtro. El valor típico, en este ejemplo, de un MER 8, filtro working, el promedio de cambio sería de 1 pulgada de agua. Otro parámetro físico que tomamos en cuenta a la hora de medir es el flujo de aire o el caudal del aire, que determinaría la cantidad de aire limpio disponible y en este caso el rango usual sería de 2 a 2.5 metros sobre segundo. Si lo convertimos, eso nos daría de 394 a 492 pies por minuto. Todo lo que me indica a mí el caudal conforme a el diseño del sistema. O sea, esto puede cambiar. Otro parámetro físico que medimos para la gestión de los filtros es la temperatura. La temperatura afecta la viscosidad del aire y el rendimiento de filtración. Los filtros suelen operar en un contexto de aplicaciones de confort
entre 10 y 40 grados Celsius, con límite mayor en aplicaciones industriales, o sea que pueden resistir más, pero este rango es para aplicaciones de confort. Y en el caso de las humedades, cuando hablamos de humedad, hablamos de humedad relativa, de áreas controladas, los rangos estarían entre 40 y 60% de humedad relativa suponiendo que el espacio está ocupado. O sea, dígase que hay producto, que hay personal, que hay maquinaria. O sea, si vemos este cuadro, básicamente lo que hemos mostrado hasta ahora, vemos cuatro parámetros: humedad relativa, temperatura, flujo de aire, presión diferencial y sus valores nominales. Obviamente esto va en función del diseño y hemos mencionado que en el caso de el diferencial de presión, aquí lo tenemos en pulgada de agua, una pulgada de agua, que sería aproximadamente la conversión a pascales. ¿Con cuáles equipos se hacen esos diagnósticos? Bueno, primero tenemos acá un manómetro dual, o estos manómetros que son sensores de presión diferencial que miden la caída de presión, aguas arriba, aguas abajo, o sea, antes del filtro y luego del filtro. Es un manómetro de presión diferencial, le va a indicar la saturación y el momento oportuno o el momento más crítico del cambio, para precisamente evitar lo que mencionamos al inicio de hacer el cambio de manera prematura o o sea, esperar demasiado antes de cambiar. En sistemas más modernos tenemos transductores de presión diferencial, son ya equipos electrónicos, están integrados a un sistema BMS que manda ya alertas, manda señales, por lo regular de 4 a 20 miliamperes, a un sistema electrónico que le indica a un operador dedicado o a un gerente la saturación del fil. Tenemos equipos llamados anemómetros o sondas de velocidad de aire que registrarían el caudal y la velocidad de flujo, asegurando que el sistema entregue el volumen de aire limpio diseñado. Y equipos que conocemos en la industria como termohigrómetros o data loggers, son equipos que miden temperatura y humedad. Estos equipos por lo regular se usan para monitorear áreas controladas. En ocasiones son controladores también que inciden en la modificación de la temperatura y la humedad del área en función de la necesidad. Obviamente, resaltar que todos estos equipos deben de estar calibrados con patrones trazables y tener un certificado de calibración. Todos los instrumentos deben de ser calibrados y también tienen que tener una frecuencia de calibración. O sea, no solamente ser calibrados cuando se ponen en marcha, cuando se compran por vez primera, sino que deben de estar dentro de un programa de calibración con una frecuencia asignada. Típicamente un año, dependiendo de la criticidad del proceso, puede ser 6 meses, 3 meses, eso en función de cada proceso. En los procedimientos de calibración de los equipos mencionados, como le decía, deben de ser con un patrón trazable y ejecutado por entes acreditados bajo la norma ISO IEC 17025, que indica la competencia técnica de los laboratorios de calibración, asegurando que los parámetros como presión, caudal, temperatura, humedad estén bajo en los valores esperados según su tolerancia de proceso. Algunos patrones como la balanza de peso muerto, en inglés el deadweight tester, se utilizan para medir estos manómetros de presión diferencial. En el caso de los anemómetros,
se utilizan unos túneles de viento, como muestro aquí en la imagen. Durante la calibración se registran unas series de mediciones en diferentes puntos con diferentes caudales para verificar la exactitud del anemómetro. Contar con esos datos fidedignos, de toda confianza, trazables, permiten tomar decisiones correctas sobre el cambio de los filtros, la eficiencia energética y el cumplimiento normativo. Todo lo que hemos dicho hasta ahora está basado en la lógica del ciclo de mejora continua. Este ciclo me dice que hay que medir, hay que verificar, hay que registrar, hay que ejecutar y en función de ese ciclo hay que decidir. Por SOP o procedimientos operacionales estándar, empresas que hemos tenido la oportunidad de ir, de hacer trabajos, miden semanalmente la presión diferencial con los instrumentos calibrados para verificar si el filtro tiene algún tipo de saturación, problema, y en ocasiones verificar que la sala, si tiene clasificación ISO, no haya perdido la presión diferencial de diseño. Segundo, en este ciclo, comparar con un umbral definido, dígase un valor nominal, un valor estándar de diseño. Tercero, planificar el cambio. Luego de esto, registrar la lectura, la fecha y el responsable de la medición. Y por último, validar que la medición después del cambio para verificar la efectividad de ese cambio de ese cambio de ese film. Este, en resumen, es el ciclo de mejora continua. Verificamos, comparamos resultados con los objetos para detectar mejora, registramos para documentar lo encontrado y verificar después los resultados obtenidos luego del cambio. Ejecutamos, o sea, implementamos decisiones y acciones definidas y decidimos en función del análisis de esas informaciones recolectadas. ¿Qué sucede cuando no se tiene un programa de mantenimiento, cuando no se calibra? Bueno, una imagen vale más que 1000 palabras. Si podemos observar, aquí tenemos un filtro súper, súper dañado. Podemos tener lecturas falsas, o sea, que pueden producir cambios prematuros, adelantados o tardíos del cambio de los filtros. Se sobrecargan los ventiladores. Precisamente este es lo que provoca la falla y el alto consumo energético. Hay un dato que dice que en un edificio, dígase del 30, 40, 50% de lo que provoca el consumo energético se debe a el sistema HVAC y el elemento que provoca el alto consumo en estos sistemas, por regular, son los filtros. O sea que cambiar a tiempo unos filtros pueden reducir estas costosas fallas en los sistemas energéticos. Riesgo de contaminación e incumplimiento normativo que pueden poner en riesgo los lotes de producción, la salud de los trabajadores, el ambiente en que se desarrollan, la calidad de todo lo producido y los espacios donde se desarrollan los procesos. Gestionar adecuadamente todo esto permitirá planificar a tiempo las paradas, evitar reparaciones innecesarias, reducir las emergencias y tener un cronograma basado en datos y calendario fijo. ¿Cuáles son los beneficios más comunes? Aquí se los resumimos.
En el costo energético, antes de un mantenimiento, tendrías facturas elevadas, tendrías alto consumo. Luego de un mantenimiento efectivo, tendrías un ahorro de hasta un 20-30% en temas energéticos. Los costos de mantenimiento, los famosos apagafuegos, cuando se hacen sin planificación, hay que reemplazar de manera más frecuente, hay muchísimas más averías, pero si gestionamos adecuadamente estos cambios, tendríamos menos desgastes, menos reparaciones, menos reprocesos, menos retrabajos. Eso incide directamente en los tiempos de operación. Antes, si lo haces sin una buena gestión de mantenimiento y calibraciones, tendría muchísimo problema de eficiencia en tema de la climatización. Si lo haces adecuadamente, tendrías un flujo de aire óptimo, rápida climatización. En el caso de la vida útil de los equipos, reducir por obstrucción y carga y darle mayor vida a tus equipos. Detrás de todo esto, hemos hablado mucho de prevención, de qué sucede si no se calibra. Te dejamos aquí buenas prácticas clave para poder gestionar adecuadamente el cambio de tus filtros, basados en datos de mantenimiento y calibración. Uno de ellos es programar calibraciones anuales o según criticidad, lo que conocemos calibraciones por demanda o calibraciones planificadas. Verificar siempre los certificados y fechas de vencimiento de tus equipos, de tus máquinas Helix, tus equipos de temperatura y humedad, de esos equipos que sirven para monitorear esas condiciones críticas en tus salas y en tus procesos. Etiquetar los equipos calibrados y capacitar continuamente con entrenamientos como estos al personal de mantenimiento, al personal en sentido general, porque estas informaciones son transversales a todas las operaciones. Eh, gracias, Gabriel. Aquí hay unas preguntas que hemos ido ¿Sí? recopilando, que nos han hecho unos aportes. Aquí nos vamos a permitir hacerlos, a publicarlos aquí. Vimos unas notas también sobre alguna dificultad en el registro. No hay ningún problema a nuestro correo electrónico que allí les estamos escribiendo. Les vamos a pedir que nos dejen sus datos para poder compartir también la información que aquí estamos teniendo en este webinar. Las preguntas, John, tú las tienes allí para que las compartamos y también los invitamos. Abramos aquí un espacio con las preguntas y con sus aportes de diálogo y para crecer mucho más en conocimiento y aprovechar este espacio que gentilmente y te agradecemos muchísimo, Gabriel, nos Un has placer. querido compartir hoy. Entonces, desde termoingeniería nos pregunta si se mide antes del filtro y después del filtro, ¿cuál sería la diferencia entre los flujos? ¿Cuáles son las pérdidas y cómo reajustamos estas pérdidas después de instalados? Hola. Sí, Gabriel, si tú tienes allí la respuesta o si no acá. hubo una pregunta, no escuché. Ah, dale, por favor. Si se mide antes del filtro y después del filtro, ¿cuál sería la diferencia en los flujos? ¿Cuáles son las pérdidas y cómo reajustamos esas pérdidas después de instalación, después de instalados? Bueno, lo que dijimos acá fue la presión diferencial se mide aguas arriba, o sea, de dónde viene el flujo de aire hacia el filtro y aguas abajo luego del filtro para ver si la eficiencia se va perdiendo por saturación. Eso va ahí en función del proceso, en función
del rango del McNahelly. En el caso que dimos como valor nominal de 1 pulgada de agua para recambio, para ese tipo de filtro específico. Hola, buenas, buenos días. ¿Sí? ¿Me escuchan? Adelante, Carlos. Sí, no, yo mismo, lo que pasa es que tengo la cuenta, el video por el computador. Yo mismo hice la pregunta. O sea, la pregunta va más enfocada, por ejemplo, si, no sé, cuánto, por ejemplo, si se mide la salida y mide 2 metros por segundo, este es más o menos el parámetro que estaba por ahí en la diapositiva, si no recuerdo. En la entrada y la salida, por ejemplo, si son 2,5 y la entrada son 2 metros, digamos, sería, por ejemplo, no estoy seguro, 0,5 la diferencia, un ejemplo. O sea, de pronto así, para yo tener la tablita por cada filtro, en caso de que yo pueda, porque recién compré unos filtros, entonces necesito revisar esa calibración porque tengo un equipo molestando en estos momentos. Entonces, para de pronto yo saber cuánto es la pérdida ahí, si es 0,5, 0,3 por mes tal, 0,4, o sea, de pronto una tablita donde me pueda medir, pueda determinar si está bien o está mal la pérdida. Eso es la primera pregunta. Y hay otra segunda pregunta, que es, porque ahorita mismo tengo problemas con un equipo, eso es un central, ¿sí? Un central de un equipo especial de un quirófano. El equipo está retornando. Eso sucedió ahora después de que están los filtros, entonces me toca calibrar. No sé si me tocaría de pronto porque está llenándose como de humedad. Hay unos factores externos. Bueno, no sé si quieres responder a la primera pregunta y ya le hago la segunda. El tema o si no no tiene el dato ahorita, después que me lo mande. ¿Cuál sería ese dato por filtro? ¿Quiere, quiere como un resumen por filtro de cuáles serían los valores nominales? Tendríamos que consultarlo. Ok, Tendríamos que listo. consultarlo, se lo pudiéramos enviar. Que si lo quiere Eso por, por filtro, por filtro, cada filtro tendría un rango diferente. exactamente. Bueno, ok. Esa sería la primera pregunta. Y la Sí, segunda yo pregunta es, pensaría que complementando un poquito ahí, pues todos los fabricantes tienen sus tablas asociadas a caudales y caídas diferenciales de inicio y finales. Por lo menos dentro de lo que la compañía Worklim, pues trabajamos en base a la RA 52.2. Entonces, en base a eso, pues nosotros nos guiamos en base a esa norma y da unos iniciales y unos finales y los materiales, pues las medidas filtrantes, pues deben cumplir esos parámetros. A medida que los filtros que no son lavables llegan a su vida útil, pues de lo que nos está diciendo Gabriela ahí es que el tema de la calibración de los instrumentos es lo único que nos permite a nosotros identificar como técnicos el tiempo de uso de un filtro. Esa inspección es lo más importante que se debe hacer en la vida de un mecánico que está dedicado al mundo del HVAC. La detección de todos estos parámetros solamente lo determina un buen técnico. Es como cuando vamos al médico y si es un mal médico, así le llevemos todos los exámenes del mundo, él no nos va a poder determinar qué tenemos. En el mundo del aire acondicionado es lo mismo. La instrumentación es lo fundamental, el tema de toma de temperaturas, el tema de las caídas de presión, el tema del particulado que haya en el ambiente presente, todos los factores, humedad, temperatura, inclusive olores, todos son los parámetros que designan un área y deben estar controlados de alguna manera. Todos estos instrumentos y todas estas calibraciones pues son los que permiten el tema de poder hacer un buen control sobre la calidad del aire interior. ok, me dijo arranque qué, 52 qué. Por lo menos nos dice Luis Marroquín, recordar que aquello que no se mide no se puede controlar y menos calibrar.
He aquí la importancia de un buen sistema de diagnóstico predictivo para tener la claridad del estado real de los filtros. Todo ello sumado a tener instrumentos de medición en óptimas condiciones y bajo estándares técnicos internacionales. O sea, eso es el resumen total de lo que estamos viendo en este momento. Ok, gracias. Por último, ¿me recuerda la norma que mencionó ahorita, array ¿qué? 52? Nos dice Julio César Cardoso, le parece importante el tema tratado y quisiera aportar que se debe controlar con personal entrenado. O sea, esto es de resaltar muchísimo. A veces las personas, el personal técnico desconoce y trata, en el caso de nosotros, trata el tema de la filtración como lo menos importante y resulta que es uno de los, hace parte del ciclo básico de la refrigeración y es importante como tener en cuenta el compresor, el evaporador y el condensador. Entonces, el personal entrenado sepa identificar las lecturas de los instrumentos, en especial si son datos de alerta sobre un problema. Y todo es importantísimo. Su trato, cuidado, pues afecta el tema de lo que es la seguridad y la precisión en las mediciones. Eso es total. Una pregunta, Gabriel, ¿cómo afecta el ambiente climático, calor, frío, humedad, al desgaste de los filtros en un clima? Bueno, dímonos, dale hacia atrás. Acá hay unos valores nominales que dimos en el caso de la temperatura. Para áreas de confort, los valores nominales deberían de estar entre 10 y Gabriel, ¿nos 40. escuchas? Sí, le escucho. ¿Me escuchan a mí? ¿Me escuchan? Gabriel, no te escucho. ¿Me escuchan? Ah, por allá me dicen que sí te escuchan. Yo soy el que tengo el problema. Dale, dale, Gabriel. ¿Sí me escuchan? Ok, me dicen que sí. Mostraba que hay unos valores nominales para zonas de confort. En el caso de la temperatura, de 10 a 40 grados, todos son datos de fabricante. O sea, los valores donde deberían de operar los filtros, o sea, para que operen correctamente. O sea, no necesariamente que soporten ese rango de temperatura y de humedad, sino que serían los ideales. Y en el caso de la humedad relativa, una humedad de 40 a 60%. Obviamente escucho como un eco, un micrófono. Cuando hay un ambiente hostil, con una temperatura muy alta, o ambiente como el nuestro aquí en República Dominicana, en el Caribe, con humedades muy altas, esto tiene un impacto directo, un impacto fuerte en esos rangos que se violentan según el fabricante. Sí, John, ¿me escucha? No escucho a John. Hola, Sí, cuéntame, Gaby. Que no te escuché ahorita. ok, la pregunta fue en función de qué sucede cuando la temperatura y la humedad, que si afecta eso, y le decíamos Es al... que por el interno me consultan que tú desde la parte de conocimiento de equipos con marcas, de pronto tienes alguna referencia de equipos con los que puedas tener como certeza de que la calibración y no hayas tenido inconvenientes con esos instrumentaciones, con esos instrumentos, puedes asesorar de pronto pues con algún tema de alguna marca Sí, que sea claro, muy de ahí, muy podemos, interesante obtener para confiar en ella.
¿O qué equipo, qué clase de equipos de qué países puedes tú recomendar? ¿O cómo ves ese tema el tema de la calibración de equipos en sí para estar confiables en que hay aparatos pues que uno puede confiar como técnico? Bueno, en el caso de presión diferencial, los equipos Dual son muy, muy buenos para poder tener un equipo de trabajo para hacer las verificaciones intermedias y un manómetro de presión diferencial digital, la misma marca, para poder hacer las calibraciones anuales o cada 6 meses. En caso de que requiera un anemómetro, otro equipo, podemos dejarle nuestro correo electrónico para ver adecuadamente o sea, para poder estudiar el proceso y darle una respuesta más acertada a sus necesidades. Otra consulta. Luego de instalar los filtros, ¿puede afectar la manejadora? ¿Podría llenarse de hielo? ¿Qué podría hacer en ese caso cuando los filtros pues ya han pasado su estado de uso? No he tenido una experiencia parecida, no sé si Neisa nos pudiera apoyar en cuanto a eso. Sí, le explico. Lo que pasa es que eso es un caso, ¿me estás escuchando? Aló, Sí, sí, sí. ok. Lo que pasa es que recién yo acabo de comprar unos filtros para un hospital, sí, los instalé todos en un equipo particular de un quirófano, en una situación, bueno, fueron una mezcla de situaciones. Al quirófano se le dañó la puerta, ya verifiqué que el cliente, o sea, el equipo está operando como, igual como estaba antes, ¿sí? Entonces la puerta estaba dañada, se arregló la puerta, pero aún con los filtros, el equipo seguía bloqueándose. Entonces, le retiré los filtros, estoy haciéndole seguimiento porque igual los parámetros y todo está igual como estaba antes. Entonces, igual voy a descartar la parte mecánica, si de pronto hay algo adicional, de pronto bajarle la inyección, pero no debería yo de pronto bajarle la inyección a la válvula de expansión, porque igual la válvula está vacía antes de yo poner los filtros. Entonces, si de pronto se le ha presentado alguna situación similar, de pronto ustedes saben que con los filtros al ponerlo en el retorno, van a reducir la entrada van a disminuir el flujo en la entrada del retorno, ¿cierto? Al evaporador, en la manejadora, en este caso lo pongo en un aire central. Entonces, si es posible que al restringir yo con los filtros el retorno a la manejadora, es posible que de pronto se bloquee un poco el evaporador, la manejadora. Si se les ha pasado esto alguna vez. Bueno, Sí, yo me atrevería a decirte lo siguiente. La máquina tiene unas condiciones de operación cuando se construyó la máquina de diseño. Entonces debes colocar, primero que todo, la máquina en su punto más óptimo. ¿Con qué? Con saber que tenés un buen mantenimiento. ¿En dónde? En tu serpentín, que no puede estar incrustado. Segunda cosa, que tu motor esté trabajando a los GER y a la velocidad de diseño inicial para poder determinar que tu manejadora en cuanto a volúmenes de aire, el motor los sigue manteniendo, que no haya ningún daño en ninguna ala del ventilador. Tercero, que todos tus filtros en el momento estén lavados y que tengas tus cambios en los filtros que son de media y de alta, que son los del MER 11 hasta el MER 14, 15 y los EPA, para ponerlos toda la máquina en estado original, en estado primordial. Así tenga los años que tenga, ponerlo con los filtros lavados, los filtros nuevos, saber que el serpentín está desincrustado y que la manejadora, el ventilador está funcionando de la mejor manera, tiene sus amperajes adecuados. Ahí ya puedes determinar el tema de lo que es eh, las presiones del refrigerante. Porque si tienes una anomalía en cualquiera de estos elementos, pues te van a cambiar todo lo que es todo lo que es las temperaturas y presiones de los refrigerantes. Sí o sí, si el serpentín está sucio o si los filtros están sucios, lo que te va a dar es congelamiento. Si hay baja velocidad del ventilador y los filtros están limpios y el serpentín está desincrustado, te va a dar congelamiento. Entonces,
Hay unos factores ahí que tienes que volver a tener control sobre ellos. Como te dije, lavado de filtros, filtros en en sus buenas caídas de presión, serpentines desincrustados, velocidades de las manejadoras en sus valores de diseño, y ahí sí ya determinar otras cosas, porque ahí ya se desprendería lo que estás hablando, el tema de la válvula de expansión y bueno, de ahí para allá, falta de refrigerante, fugas, pero poner el equipo, la manejadora, primero uno a para poder determinar y seguir investigando qué le pasa al equipo. Porque puede ser que cuando coloques todos estos parámetros ideales, pues podrías tener que tu manejadora recupere sus presiones y temperaturas con las cuales fueron diseñadas. Ok, gracias. Me parece que Luis Mariña tiene una pregunta, tiene la mano levantada. Sí, sería un aporte. Eh, ya si tu equipo está trabajando de manera normal y tus filtros están sucios, sí puede darse un problema. Pero ya en el caso de la persona que comentaba, ya ahí tiene que ver que todo en el equipo esté funcionando de manera correcta para poder determinar que sean los filtros o no, porque si los filtros están limpios, son los filtros diseñados, no debería dar problema por los filtros. Ok, muy buen aporte, Luis. Este, ¿No hay otra pregunta por ahí en el chat? Buscando tu foto. No, no vemos aquí otras preguntas. No hay más preguntas. Realmente este es un tema que a todos nos ocupa, a todos nos interesa seguir profundizando. Aquí nos preguntaban tal vez por una normativa, nos escribían tal vez aquí en el chat. La norma, sí, el estándar de filtración de aire para para la, aquí en América, basados en ASHRAE, es el estándar 52.2. Ese es, digamos, la guía con la que nosotros también en el campo de la filtración y quienes nosotros como fábrica también nos movemos. Temprano iniciando tal vez este espacio, hablábamos de las caídas de presión para los distintos niveles de eficiencia de los filtros. Eso se los podemos compartir con mucho gusto. Nosotros pues nos guiamos por esta tabla y esta nomenclatura que maneja ASHRAE para los distintos niveles de eficiencia. Y aquí tenemos que hablar del MERP, que es la línea con la que nos movemos en los distintos niveles de eficiencia para poder determinar qué tamaños de partículas cada filtro va a retener. Y asimismo, los medios filtrantes determinan también unas caídas de presión iniciales y finales que van muy de la mano y que son realmente como el parámetro para determinar, junto con las mediciones que se hacen con los manómetros, en qué momento hacer el cambio de los filtros. Esa información con mucho gusto se las podemos compartir. De hecho, nos sucede también, nos pasa con Gabriel en República Dominicana, con amigos en Costa Rica, en otros países y aquí mismo en Ecuador, Perú y Colombia. Nos llegan equipos de Asia o de Europa. Y estos equipos traen filtros que traen también unas nomenclaturas que a veces vamos a interpretar o a ver y nosotros acá hablamos del MERP y identificamos el MERP 8, el MERP 11, el MERP 14, pero vienen de Europa, por ejemplo, F8, F5.
Simplemente es la norma europea o de Europa y Asia, que es donde funciona, y hacer es una integración entre las dos normas, buscar los equivalentes para que podamos hablar el mismo lenguaje y aquí ya propiamente cuando estemos haciendo el cambio de un filtro, podamos entregar el que efectivamente corresponde al nivel de eficiencia, independiente si la nomenclatura está en una norma o en la otra. Tenemos un cuadro, ¿no? Que muestra esas equivalencias y se las podemos compartir porque puede ser muy útil para todos los que estamos en este tema de la filtración. Y lo otro es que allí mismo también cada nivel de eficiencia de los filtros, como lo mencionábamos, está determinado también por los grados de resistencia del filtro, del material filtrante, las caídas de presión. Y ese es el eje para que todos podamos determinar también cuándo cambiar. Había una imagen que nos mostraba Gabriel de un filtro en unas condiciones desastrosas y seguramente que pudo haber llegado a ese punto porque no se cambió oportunamente, se dejó pasar y en últimas, buscando el ahorro muchas veces, terminamos haciéndole también daño al sistema, porque a veces sucede que ya un filtro tan saturado termina rompiéndose y ya todo el particulado que se había retenido puede terminar en el área que estábamos protegiendo. Así que recomendaciones también es guiémonos por las condiciones del fabricante. De cualquier marca de filtro siempre van a estar los parámetros de cuándo hacer el cambio. Apoyémonos en los instrumentos de medición que en últimas son los más técnicos para definir cuándo cambiar el filtro. Nos ha pasado que nos encontramos casos donde vamos a determinar cuándo cambiar el filtro y simplemente ponemos el filtro como a contraluz y decimos ya está saturado, hay que cambiarlo y puede que lo estemos haciendo o antes o después del punto que realmente debiera ser. Así que, pues aquí hay mucho para profundizar, para casos que nos encontramos en el día a día todo el tiempo y que nos sirven para crecer y para apoyarnos aquí en esta comunidad que estamos construyendo de manera virtual porque pues todos esos escenarios que ustedes y nosotros nos encontramos, pues simplemente son para de allí aprender y para en últimas al usuario final entregarle la solución más técnica, la solución más eficiente desde el punto de vista energético y la que pueda además ser la más apropiada para cada aplicación. A veces también tendemos a estandarizar y resulta que cada proceso tiene unas condiciones que deben ser evaluadas puntualmente. De hecho, si estamos hablando de un laboratorio farmacéutico, inmediatamente podemos pensar, no, los laboratorios están con nivel EPA y resulta que por distintas áreas también de los laboratorios podemos tener condiciones de filtración distintas, niveles de exigencia puntuales y asimismo podemos diseñar sistemas que sean eficientes energéticamente para no irnos a exceder, sobre todo con un equipo mucho más robusto cuando de pronto no se requiera. Con todos esos escenarios es con los que trabajamos y con los que estamos buscando crecer en esta comunidad de entrenamiento. Queremos, si no hay más preguntas, agradecerles mucho su Sabes que yo tengo una participación. pregunta Adelante. sobre lo que tú mencionas de ya sea por saturación o anticipar fallas en los filtros. O sea, ¿cuál piensas que es el parámetro más crítico para anticipar una falla? O sea presión diferencial, sea el caudal del aire o sea humedad. Por ejemplo, humedad, no sé, tengo tal vez crecimiento de hongos, bacterias. Por presión, tal vez tengo saturación, como bien lo dijiste. ¿Cuál crees que es el parámetro más crítico para yo saber y anticipar fallas? ¿Presión diferencial, caudal de aire o la humedad?
Ahí va Ahí va, siendo. va siendo como la suma de todos esos escenarios. Yo creo que cada uno se debe evaluar de manera puntual. No sé, John, allí que tú nos querías también aportar. Sí, pues realmente el más desconocido y el que de pronto no está tan controlado, porque en las visitas que uno realiza a los diferentes clientes, digamos acá a nivel nacional Colombia, el más desatendido es el del diferencial de presión, Mm. porque es que en una cascada de filtración hemos encontrado casos que hacen sumatoria de todos los filtros con un solo diferencial. Error. Cada etapa debería de tener su diferencial de presión. ¿Por qué? Porque es la única manera de identificar cuál se está saturando. Porque cada uno tiene su nivel de vida útil diferente. La idea es que a medida que la caída de presión en una cascada de filtros, el que estamos protegiendo al final es el filtro EPA, digamos lo que El El más más costoso y es el también. más costoso. Entonces, empieza desde el MER 8 y ese MER 8 en la mayoría es lavable. Es un filtro que se recupera. Después la media filtración va a tener un tiempo medio entre el que se lava y el filtro EPA. Tiempos de reposición, digámoslo, un ejemplo. Número 8 un hipotético, ¿no? No todos los casos son así, porque depende del ambiente y de la polución a la que esté expuesta y en Del dónde, y área, del del área, lo que área. esté produciendo y eso. Pero digamos, hagamos un ejemplo. Entonces el MER 8 es un equipo aplicado, tiene MER 8, MER 14, saltémonos así, MER 8, MER 14 y filtro EPA. Entonces, si yo planteara esto dentro de una plantilla, yo encontraría que el MER 8 lo lavaría, tendría su vida útil cada 2 meses. El punto de saturación de él llega a 0,75, 0,70, lo lavo, lo recupero y lo mantengo en ese promedio de cada 2 meses lavarlo. Pero el comportamiento del MER 14 es diferente. Él va en una curva ascendente. Entonces él empieza en 0,5 y empieza a tener su vida útil hasta 1,5. Digamos que ese filtro me dure 6 meses, pero ¿cómo voy a saber que dura 6 meses? Con un diferencial de presión. ¿Y qué estoy haciendo con él? Estoy cuidando el filtro EPA, que también tiene una curva ascendente que, digamos que sea de un año. Si yo tengo un solo diferencial para toda esa cascada de presión, estoy sumando 3 filtros. Solamente me voy a dar cuenta cuando mi área esté contaminada o mi filtro esté estallado. Entonces, uno de los parámetros para mí importantes y el que menos le prestan atención es el tema del diferencial de presión por cada filtro, por cada etapa de filtración. Ese es muy importante. ¿Por qué? Porque con ese yo construyo mis recambios, con ese yo construyo mis tiempos de mantenimiento, con eso yo construyo el sacar el dinero en el momento justo, mi presupuesto para yo realizar en la parte de ingeniería, en la parte de compras, la compra de estos filtros que necesito. Pensaría que ese parámetro es vital. Los otros son muy importantes porque el tema de por lo menos la filtración normal, la filtración que nosotros acá en la planta se hacen, o los que usted encuentra en el mercado, o los cepas que usted encuentra en el mercado, todos estos filtros trabajan a temperaturas de 80 grados centígrados, ¿sí? Y la humedad relativa de ellos es el 100%, pero cuando estamos en condiciones normal, pues hablamos de humedades relativas del 60, pues por lo menos acá, en lo que es Cali, En Colombia. en Colombia, más o menos es 60% de humedad relativa, en condiciones de aire acondicionado. Entonces, dependiendo de esos factores, también tenemos que escoger el filtro apropiado para nuestro sistema, porque si nos pasamos de esos parámetros, pues estos filtros en temas de velocidades, por lo menos todos los filtros están expuestos a velocidades de 500 pies. Si hay equipos que los he encontrado que están por encima de eso y no deberían de estar, pero están expuestos a esas velocidades, pues los filtros van a llegar a un tiempo de saturación y van a tener unas caídas diferenciales por encima de lo que muestran las tablas, porque están expuestos a una velocidad en la que no están probados para que ellos estén en ese ambiente. Entonces, todos estos parámetros de velocidad, temperaturas, humedad,
inciden en la duración de un material. Las rutinas de mantenimiento. Exactamente. Entonces, el tema de lo que es la humedad relativa, sí está anclado en el tema de proliferación de hongos y bacterias. Si el ambiente está muy saturado de humedad y hay un ambiente propicio para que se generen mohos, bacterias y hongos y sea muy fácil que se puedan crear, claro que sí. Pero ¿cómo podemos controlar ese tipo de partículas y ese tipo de patógenos? A través de tecnologías complementarias como lo pueden ser las lámparas UV, como pueden ser las lámparas De fotocatálisis. fotocatálisis. Hay otras formas de atender esos sistemas así, porque puede ser que el requerimiento de lo que usted esté produciendo necesite esas condiciones, pero también hay formas de controlarlos a través de tecnologías complementarias como las que estamos hablando de las lámparas UV. Podría ser también un refuerzo de lo que estamos hablando. Así es, así es. Sí. Bueno, si no hay más preguntas, podemos ir concluyendo. Vamos a presentarle brevemente sobre nosotros. Aquí en República Dominicana somos representantes de esta empresa, QRQC Consulting and Services. Somos una firma que trabaja con aseguramiento de la calidad y con soluciones relacionadas a sistemas HVAC. Dentro de los pilares de nuestros servicios se encuentran las consultorías ISO y de buena práctica de manufactura, todo lo relacionado a auditorías, capacitaciones, sobrecalibraciones, validaciones, mantenimiento a facilidades y sistemas de apoyo crítico. Somos aliados comerciales de Workling. Trabajamos temas de automatización y ventas de equipos de medición. Dentro de el catálogo de nuestras capacitaciones se encuentran estas que están acá. Damos desde fundamentos de calibración, calibraciones avanzadas. Tenemos masterclass en elementos finales de control, válvulas de seguridad, de control, fundamentos de aseguramiento de la calidad, entre otras. Como le dije al inicio, para mí es más que un honor compartir estos espacios con ustedes y el equipo le enviaría esta presentación, ¿verdad? Y las memorias más adelante. Y muchas gracias por permanecer estos momentos con nosotros, construyendo conocimiento juntos. Gracias por sus preguntas, por su atención, por todo el soporte y el apoyo brindado durante todos estos minutos. Un placer para mí. Gabriel Frías estuvo con ustedes, junto con el equipo de Workling Latinoamérica. Un placer.